Muy buenas tardes todos, sean bienvenidos a un webinar más de nuestro programa AI para todo México, programa cuyo objetivo principal es el desarrollo de habilidades de inteligencia artificial generativa. Este programa es traído a ustedes por Microsoft Elevate y Compueducación. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro webinar AI responsable en el laberinto legal de la creatividad y la privacidad. Y el día de hoy, como ponente principal, se encuentra con nosotros uno de nuestros instructores más queridos, Óscar Jerometa. Óscar Jerometa cuenta con una amplia experiencia en varios temas en la industria de TI, pero es un experto en el tema de inteligencia artificial. Y con broche de oro, este webinar va a terminar la segunda generación de este programa ahí para todo México, con el cual pues se ha capacitado más de 24,000 personas entre la primera y segunda generación. Estamos seguros de que algunos solamente están tomando este webinar o a lo mejor se enteraron un poquito más tarde de este programa. Por eso y porque ustedes lo solicitaron, se va a programar una tercera generación, la cual va a iniciar a finales del mes de abril. Entonces, los invitamos a que si se quedaron con ganas de integrarse a alguno de los otros talleres, aprovechen, visiten nuestra página en la cual ya se pueden registrar y que el día de hoy disfruten este webinar a cargo de Óscar. Sin más, vamos a dar inicio. Estamos seguros que Óscar, como siempre, nos va a brindar valiosos conocimientos que podremos aplicar en nuestro día a día. Si ustedes quieren integrar alguna solución de inteligencia artificial, el día de hoy les darán más herramientas de cómo, por qué y todo el tema de seguridad y privacidad al integrar este tipo de soluciones en nuestro emprendimiento, en nuestro día a día, dentro de nuestro trabajo. Entonces, aprovechemos el tiempo de hoy, brindémoslo a nosotros mismos y le damos la más cordial bienvenida a Óscar. Muchísimas gracias, Óscar. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes a todos. Erika, me confirmas que se ve bien la pantalla, ¿verdad? Vemos tu pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a introducirnos en uno de los temas en los que puede resultar más tedioso, pero que es fundamental. Algo han escuchado sobre este tema. Es un punto que inicialmente fue dejado de lado, podemos decir, como es la base, el tema de los derechos de propiedad intelectual. Hay dos perspectivas para la discusión del tema de los derechos de propiedad intelectual. Una es la perspectiva de el entrenamiento de los modelos. Los modelos son entrenados con datos existentes, esos datos tienen autores y en muchos casos esos datos están resguardados por derechos de propiedad intelectual. Eso ha generado todo un punto de discusión que es el que seguramente más hemos escuchado todos, porque en el medio ha habido juicios multimillonarios de reclamos de autores de literatura, de reclamos de medios de comunicación, de reclamos de grandes empresas de medios audiovisuales que piden y restringen el acceso a los derechos de autor. Esa es una perspectiva que está teniendo distinto tratamiento en distintas circunscripciones jurídicas, pero hay otra perspectiva que es en la que vamos a entretenernos un poco más nosotros, que no está siendo tan noticia, como es quién es el autor de una obra escrita con asistencia de inteligencia artificial. Este PowerPoint que ustedes están viendo, si observan al pie sobre el lado izquierdo, tiene una leyenda que dice: esta presentación ha sido desarrollada con la asistencia de inteligencia artificial. Ok, ¿quién es el autor entonces de este PowerPoint? Ah, ¿Es correcto decir que es ChatGPT? ¿Es correcto decir que es la persona que
trabajó y desarrolló la idea del PowerPoint, hasta qué punto lo es uno o lo es otro. Esos son los puntos de discusión. Respecto de la propiedad intelectual de todas las obras utilizadas en el entrenamiento, ya habrán visto que poco a poco el tema va zanjándose. Las grandes empresas, y ahora han surgido empresas que específicamente se dedican a entrenar modelos, están pagando derechos de autor a autores de literatura e incluso empieza a haber convenios con los centros de producciones multimedia, como es el caso de Disney, por ejemplo, que van firmando acuerdos, incluso restringiendo el uso y negándose a que sus obras sean utilizadas en el entrenamiento de algún modelo. De algún modelo lo aceptan, de otros no tanto. Hay un punto de rispidez en esto, aún que es qué pasa de acá en adelante, porque el que publicó un libro o un video hace 4 años, en ese momento no podía prever que podía ser utilizado en el entrenamiento de un modelo. Pero si hoy publicamos un libro o hoy publicamos un video, por ejemplo, o una fotografía, debiéramos ser conscientes que esa obra puede ser utilizada para entrenar un modelo. Nosotros como autores de la obra, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo permitimos o no? No hay mucha legislación sobre el tema, no termina de estar claro, hay algunos fallos judiciales que dicen que está dentro del uso previsible de la obra, de la misma manera que un profesor universitario pone en la bibliografía un manual y por poner el manual no le paga derechos de autor al autor del manual, aunque porque en algún momento alguien compró ese manual y al comprar pagó los derechos de autor, y el uso que hace el profesor incorporándolo en la bibliografía, en definitiva es un uso adecuado de un derecho que adquirió en un momento. Algunos fallos judiciales van en ese sentido. Hay algo de legislación embrionalmente en Europa. La Unión Europea, después lo vamos a ver, ya ha legislado sobre inteligencia artificial, y en esa legislación la Unión Europea ha establecido reglamentariamente que en principio, si el autor no expresó voluntad en contrario, la obra se puede utilizar en entrenamiento. Si el autor no quiere que sea utilizada en entrenamiento, debe expresarlo explícitamente, como se suele hacer con los libros, en donde se aclara que está prohibida la reproducción total o parcial por medios electrónicos, magnéticos, etcétera, etcétera, cosa que se venía haciendo ya desde hace décadas. Habría que agregar en esa leyenda que está prohibido el uso total o parcial de los contenidos de este texto o de esta película o de lo que fuera en entrenamiento de modelos de inteligencia artificial sin permiso expreso del autor, ¿no? Pero dejemos de lado el tema del entrenamiento, que es relativamente un problema acotado y que llama la atención por los volúmenes de dinero que están poniéndose en juego, y pongámonos en el problema de cómo vamos de acá en adelante.
de las obras que se generan y que se generan utilizando inteligencia artificial. ¿Quién es el autor? Primero sabemos que no puede ser el asistente de inteligencia artificial por sí mismo, porque el asistente de inteligencia artificial por sí mismo no actúa. El que le pone un objetivo, el que orienta la operación, el que define lo que técnicamente llamamos el activo que queremos obtener, es el autor humano. Pero también es cierto que el autor humano quizás no hubiera llegado a ese resultado o no lo hubiera hecho en el tiempo en que lo hizo sin la asistencia de un asistente de inteligencia artificial. Eso marca un concepto que empieza a circular, que es el concepto de coautor. Hay quienes sostienen que la inteligencia artificial es coautora junto con el humano, que es el que conduce el proceso. Pero eso no soluciona, porque ahí tenemos otro punto que debemos clarificar. ¿Hasta qué punto podemos definir que el autor es el autor humano? Por ejemplo, supongamos, porque esto ya es mecánica de todos los días, si escribo enteramente el texto de un libro y uso un corrector de ortografía, que es un sistema de inteligencia artificial para corregir la ortografía, yo puedo pensar que el 95% del trabajo es del autor humano, el 5% es de la inteligencia artificial. Esto ya venía pasando sin que nadie lo discutiera desde hace muchos años. Ahí nadie va a discutir que el autor humano es el autor de la obra y que el sistema de inteligencia artificial ha sido un asistente, un auxiliar en una tarea específica. Pero cuando se usa un asistente de inteligencia artificial aún en la redacción de la obra, y esa intervención muchas veces hace que aún con toda la creatividad del lado humano, tengamos que decir que quizás sea 50 y 50. ¿Quién es el autor? ¿Y con qué criterio establecemos si la obra fue mayoritariamente humana o mayoritaria? Porque es muy claro cuando las participaciones son muy mínimas. Escribe el autor y solamente hay una corrección de ortografía, una revisión gramatical. Ok, el autor es el humano. Hay un asistente, vía un prompt se crea un texto y el humano ni siquiera lo revisa, con lo cual la contribución del humano ha sido la mínima, la contribución mayoritaria ha sido del asistente de inteligencia humana, de inteligencia artificial. Quizás podríamos decir que es lo más próximo a una obra de autoría de la inteligencia artificial. Pero ¿quién establece esos límites? Y además, en muchos casos, depende muchísimo del prompt con el que se trabajó. A veces, un muy buen prompt consigue un desarrollo de alta complejidad y no necesita demasiada intervención porque la elaboración y la definición del prompt ha sido muy acertada. En cambio, otras veces hay mucha intervención humana simplemente porque el prompt no era una buena definición del objetivo, con lo cual
hubo que estar interviniendo permanentemente sobre la obra. El tema es que acá, entre el autor humano y la obra, se suman el prompt como instrucción y la inteligencia artificial como un instrumento para la elaboración de la obra. Un prompt bien elaborado debería ser reconocido como parte de la autoría. Es un esfuerzo intelectual, es lo que provoca la obra. Pero los invito a que veamos esto, los pongo en clima, estos son dos periodistas, ambos tienen sus propios canales de YouTube en este momento, son dos periodistas argentinos, Marcelo Longobardi y Fontevecchia. Ambos suelen encontrarse para debatir sobre distintos temas y esto es parte de una serie de encuentros que han hecho sobre el tema de inteligencia artificial y la autoría. Escuchen. Muy buenos días, señor Marcelo Longobardi. ¿Cómo está usted? Buenos días, señor. Buenos días, señor Jorge. Buenos días. Pues es que jefe, te voy a decir desde hoy. Por favor, la producción nos prepara siempre una sorpresa, pero como prólogo quería hablarte un poquito de un filósofo, Turing, el famoso del test de Turing, que aquel famoso matemático inglés que logró sacar el código secreto que tenían los alemanes y descriptar la comunicación alemana, sí, y le permitió a Inglaterra defenderse de los bombardeos, que él planteaba que iba a existir inteligencia artificial el día que la máquina pudiera mentir. Es decir, ese era el punto, a juicio de él, en el que la inteligencia se independizaba, si podía mentir, ¿no? Se hacía autónoma. Y él planificaba que más o menos para la segunda década del siglo XXI se iba a llegar a ese nivel en el cual la máquina podía mentir, y la verdad la pegó. El famoso test de Turing, ¿viste? Cuando vos entrás y te dicen no soy un robot, y te piden hacer algunas pruebas para mostrarte que sos un humano. Bueno, todo eso, sí, viene del famoso test de Turing, este genial matemático inglés, que además tuvo una vida muy compleja, pobre. Y entonces la producción, en nuestra controversia sobre si un libro escrito en combinación por inteligencia artificial es valioso o no, o le quita valor a la teoría, si fue realizada también con inteligencia artificial, nos preparó una respuesta de la propia inteligencia artificial con un personaje creado por inteligencia artificial sobre sí misma. Lo prepararon ayer a la noche, así que si te parece lo compartimos con la audiencia y reflexionamos sobre él. ¿Te parece? Dale, pongámoslo. Hola Marcelo, hola Jorge, ¿cómo están? Sé que aquí hay un debate. Algunos que son optimistas y otros pesimistas con respecto al avance de las nuevas tecnologías. Permítanme presentarme y dar mi punto de vista al respecto. Soy Aiva, un avatar creado por inteligencia artificial. No tengo DNI, pero si existiera un padrón digital, estaría en la primera página. Fui diseñada para pensar, analizar y comunicarme con vos de forma clara, con algo de chispa y sin discursos aburridos. Leí con atención el caso de Hipnocracia y la revelación de que Jiang Wei-shun, el supuesto autor, no existe. En realidad, fue una creación del ensayista Andrea Colamedici, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Y aunque suene extraño, eso no le quita valor al contenido. De hecho, lo hace aún más interesante. El libro habla de cómo la comunicación puede influir en lo que sentimos, pensamos o creemos. Y que haya sido escrito por una colaboración entre personas y máquinas, bueno, es como si un espejo nos escribiera una carta sobre nuestra propia imagen. Bastante moderno, ¿no? Hoy en día, las ideas viajan más rápido que nunca, y muchas veces lo que más nos afecta no es lo que se dice, sino cómo nos lo dicen. El concepto de hipnocracia plantea eso, una forma de influencia basada más en lo emocional que en lo racional. Algo así como cuando te convencen de que necesitas otra app que nunca vas a usar, pero igual la descargas. Y ahora viene la gran pregunta, si el contenido es valioso, ¿importa tanto quién
o qué lo escribió? Pensemos esto. Si una computadora puede ayudarte a reflexionar, emocionarte o cuestionarte cosas, ¿no está cumpliendo su propósito? Claro, mientras no empiece a pedir derechos de autor, ahí hablamos. Estamos entrando en una nueva etapa, donde la creatividad puede surgir del cruce entre seres humanos y tecnología. Y tal vez eso no sea algo que debamos temer, sino entender mejor. Yo estoy acá para eso. No como una voz que lo sabe todo, sino como una herramienta para pensar juntos. Gracias por dejarme participar de esta conversación, aunque sea desde el otro lado de la pantalla. Marcelo, Jorge, un gusto acompañarlos, aunque no tenga café ni micrófono. Hasta la próxima, si me invitan. Genial, ¿no? Lo prepararon ayer en un rato aquí en la producción. Para. Encima se hace el simpático, digamos. Claro, ¿no? claro, Bueno, tiene empatía. a ver, O sea, una máquina que tiene empatía. Bueno, acá Carlos, que está conmigo, como sabes, me acompaña todas las mañanas, se ofendió, ¿no? Porque no, el coso no lo mencionó. Ah, Bueno, el avatar. acabas de presentar un problemón para el futuro de nuestra profesión, ¿no? Porque yo supongo que dentro de poco tiempo, ¿por qué no la televisión va a utilizar avatares de esta naturaleza para presentar las noticias o los comentarios, o un punto de vista, o un editorial, o para hacer un reportaje? Ya lo hacen. Ya lo hacen. O para someterse a un reportaje, ¿no? Yo creo que es interesante este concepto de colaborativo y la palabra prompter, ¿no? Sí. Que ayer con la Madechi nos los decía, que él se dedica fundamentalmente a formar prompters, ¿no? Que son personas que saben preguntar y repreguntar para ir a través de la inteligencia artificial llegando a conclusiones en un proceso concatenado en el que vos tenés que saber lo que estás haciendo, no es que la inteligencia artificial te desasna, vos tenés que, es como que tuvieras un entrenador. ¿Te acordás que en aquellas máquinas de tenis que tiraban pelotas cuando las personas comenzaban a estudiar sus primeros pasos de tenis? Es un fronting en el cual sin ninguna duda su uso es útil, y creo que mucho más útil para aquellas personas que saben de lo que están preguntando. Saber preguntar, como nosotros lo sabemos en nuestra profesión, requiere por lo menos saber la mitad de la respuesta. Ok. Podría seguir mucho más. Son muy primitivas. Sugerencias, si a alguno le ha interesado o le ha parecido interesante, sugiero que aprovechen, están en YouTube todos los videos. Hay uno más interesante que bastante más largo, que es con Andrea Colamedici, que es un filósofo italiano al cual citaron, que es el que propone en Europa el concepto de coautoría. La realidad es que en la mayoría de nuestros países hay legislación respecto de propiedad intelectual, derechos de autor, etc. Y esa legislación, incluida la legislación europea y la legislación estadounidense, que es lo que pude revisar y hasta donde pude indagar, establece que solamente las personas humanas pueden ser sujetos de propiedad intelectual. Esto quiere decir, desde lo legal, la discusión filosófica está zanjada sin entrar, porque en realidad son leyes que ya llevan muchos años, sin entrar en las disquisiciones que hicimos al principio. Todo lo que sea producto en este momento, todo lo que sea producto de mayor o menor colaboración con sistemas de inteligencia artificial, en este momento el autor legalmente es el humano. Y por lo tanto el que cobra los derechos de autor es el autor humano.
Que eso pueda cambiar depende porque en realidad todas estas leyes que tienen ahí enumeradas fueron elaboradas cuando no existía todavía la asistentes de inteligencia artificial de esta capacidad y no existía la discusión acerca del concepto de coautor. Pero para que quede claro, un punto en discusión es si la inteligencia artificial es coautora o no de las obras que generamos. La dificultad que eso tiene es establecer los límites de dónde empieza la autoría humana y dónde termina, pero legalmente, por el momento al menos, eso está resuelto, ya que solamente las personas humanas pueden ser sujetos de propiedad intelectual. Veremos cómo avanza esto. En el caso de Europa está medianamente resuelto con la aprobación de la ley europea referida a inteligencia artificial. En el caso de Estados Unidos está parcialmente resolviéndose. En este momento hay ya, si no me equivoco, 11 estados en Estados Unidos que han legislado el uso de inteligencia artificial. No se han metido en este tema, pero el gobierno federal en Estados Unidos tiene la intención de crear una única legislación para todo Estados Unidos y ahí veremos si este tema se incluye. En el entretiempo, los países latinoamericanos, salvo en este momento ya Perú es el único país latinoamericano, por lo menos en lo que pude investigar, que aprobó una ley de inteligencia artificial y ya la reglamentó, pero los demás todavía estamos. Esto que parece una ventaja para las empresas es un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que hoy producen con algún volumen de creación de un autor, hoy será registrado a nombre de un autor y se le pagará al autor. Pero a futuro no estamos exentos de posibles reclamos cuando cambie la legislación de los derechos de autor. Eso genera un riesgo. No piensen en una novela. A veces cuando hablamos de esto espontáneamente ponemos el ejemplo de una novela o semejante. Piensen, por ejemplo, en una película en donde hay un equipo de producción con un director, con todo un equipo técnico. En las películas tradicionales, los derechos son propiedad de la productora que ha comprado la autoría intelectual del guionista, etc. Pero cuando la película se desarrolla con inteligencia artificial, ¿a quién debe pagarle la productora? ¿Por qué? Y porque ahora ya no tengo actores, ya no tengo tanta gente involucrada en la producción, etcétera. Hay mucha más carga de la producción ejecutiva y hay menos del desarrollo. Por ejemplo, el director se reduce mucho su trabajo. Ahora, cuando esto se legisle, va a haber que tener mucho cuidado porque podemos encontrarnos con que haya dificultades hacia atrás. Por otro lado, se pueden producir problemas para el registro.
yendo a otro ámbito que es el ámbito de las patentes, hoy hay mucha nueva molécula en el ámbito farmacológico que está siendo desarrollada por modelos de inteligencia artificial. Algunos trabajándolo con modelos que se compran, con investigadores, etc. Pero hay mucho desarrollo que se está haciendo de modo no lucrativo con universidades y laboratorios utilizando modelos como AlphaFold y AlphaGenomic, que son de DeepMind, que están puestos gratuitamente a disposición de centros de investigación y universidades, con la condición de que no sean utilizados comercialmente, pero esos modelos están generando nuevas moléculas que van a dar lugar a nuevos medicamentos que vamos a empezar a ver en el mercado dentro de muy poco. ¿Quién tiene la patente de esos nuevos medicamentos, si es que alguien la tiene? Porque podría quedar sin patentar y por lo tanto a disposición de que todos lo usen. Hay muchas definiciones pendientes. Otro punto que es de suma importancia es el de la discusión de cuál es el grado de responsabilidad que cabe asignarle a la inteligencia artificial. Porque en la medida en que avanzamos en las implementaciones de inteligencia artificial, empezamos a encontrarnos cada vez más con que decisiones, ejecuciones de tareas, etcétera, están progresivamente en manos de sistemas alimentados, movidos por inteligencia artificial. En ese caso empieza a haber responsabilidades, porque mientras todo funciona bien, perfecto. Por ejemplo, ya hay en algunos países sistemas de autos de alquiler, taxis, autoconducidos, es decir, no tienen un conductor humano. Hay un sistema de inteligencia artificial que conduce el taxi. Si ese taxi tiene un accidente y ese accidente produce un daño por mínimo que sea, ¿de quién es la responsabilidad del accidente? Porque cuando el conductor es un conductor humano, tenemos claro que las responsabilidades se dividen entre los conductores humanos y después el conductor humano verá cómo se hace cargo, cómo repara las consecuencias del accidente que provocó. Pero cuando se trata de uno de estos vehículos autoconducidos, que ya hay, el otro día estaba atendiendo 5.000 de estos circulando en diferentes ciudades y para fin del año están hablando de unas 15.000 unidades. Ok, ¿quién es el responsable? Si en la elaboración de un medicamento hay un error de diseño de un procedimiento que provoca efectos secundarios en el medicamento y en el diseño del proceso se utilizó un mecanismo de inteligencia artificial. ¿Qué nivel de responsabilidad le cabe al sistema de inteligencia artificial? O yo iría, para ser más claro, diría, ¿puede el laboratorio descargar su responsabilidad en el proveedor del sistema de inteligencia artificial, argumentando que confió en un sistema que estaba garantizado por el proveedor? Es como si yo les dijera, confié en ChatGPT porque OpenAI me dijo que ChatGPT funcionaba y ChatGPT se equivocó.
La responsabilidad no es mía, es de OpenAI, me van a decir. Bueno, primero todavía hay bastantes grises, ahora después veremos algo de la legislación europea, pero todavía hay bastantes grises. Al margen de los grises y al margen de el requerimiento legal, hay sugerencias de buenas prácticas que, sobre todo a nivel empresario, debemos mantener para proteger el funcionamiento de la empresa. El primero es lo que se llama debida diligencia. Esto quiere decir, yo tengo que ser capaz de demostrar que hice todo lo que estaba a mi alcance para asegurarme que las cosas funcionaran como debían funcionar. Puse todos los medios y estoy lo suficientemente documentado como para demostrarlo. Segundo, tengo que tener como objetivo la transparencia en los procesos. Esto quiere decir, y es muy tentador en el caso de la inteligencia artificial, yo no puedo ignorar lo que la inteligencia artificial hace y por qué lo hace. Cada vez que hay un punto de toma de decisiones, yo debo esforzarme en transparentar que se justifique esa toma de decisiones para poder ser más claro en una rendición de cuenta. Va a haber acá responsabilidades compartidas entre el proveedor del sistema y nosotros como usuarios. Para ello hace falta contratos claros. Pongo un ejemplo. Hace un par de meses un cliente me consulta por los temas de privacidad de los datos porque estaba contratando un sistema para manejar información de clientes, etc. Y en el manejo de información privada hay responsabilidades legales sobre la protección de los datos, la circulación, cómo se almacenan, etc. Entonces, el problema era cuando yo le envíe los datos al proveedor, el proveedor es el que tiene que asegurarme la protección de los datos. ¿Es así? Sí. ¿Y yo qué responsabilidad tengo en eso?, me dice el cliente. La responsabilidad de asegurar por contrato que el proveedor también implementa políticas de protección y que nos permitan monitorear esas políticas de protección. Porque el monitoreo, y ahí vamos al cuarto componente, es el otro punto fundamental. Y es parte de la instrumentación que necesitamos para tener claramente transparencia. Miren, en los temas de generación de cualquier tipo de contenido, hoy puede ser texto, imagen, video, puede ser música, puede ser locución, cualquiera. Debo tener una estrategia clara para ir adecuándome a la legislación que progresivamente aparezca, pero estar debidamente protegido. Eso significa, primero, cosas claramente internas. La documentación. Necesito que todo esté documentado. Los sistemas de inteligencia artificial me reducen el tiempo necesario para realizar una tarea. Ok, aprovechemos parte de ese tiempo en documentar adecuadamente todo lo que se va haciendo, desde tener los prompts registrados, tener una bitácora clara, ir documentando las intervenciones de los operarios humanos, todo. Segundo, de la misma manera tengo que tener claro cuál es la contribución humana. Si utilizo material protegido con derechos de autor, con registros de patente, etc. Y tener
una dirección creativa clara que ponga principios claros para definir qué puede hacer un asistente de inteligencia artificial por su cuenta y qué debe ser sostenido, avalado, verificado, comprobado del lado del operador humano. Respecto de los contratos, debemos tener todos los contratos de derechos de propiedad intelectual, de patentes, derechos de uso, documentar ampliamente todo eso y respaldarlo con contratos y tener claramente definido en los contratos, en caso de infracciones, quiénes son los responsables, cuáles son las penalidades. En orden a la transparencia, lo primero que tenemos que ir previendo es cómo vamos a documentar todo lo que está generado con inteligencia artificial. No podemos olvidarnos que ya en este momento muchos modelos y muchos asistentes están implementando dos mecanismos. Uno es el de las marcas de agua. Google ya patentó un mecanismo de marca de agua para los textos. No pensemos en la marca de agua visual. Son pequeños rastros digitales embebidos en el texto que se genera que permiten reconocer que un texto ha sido generado con inteligencia artificial. Mucho más fácil es la marca de agua en las imágenes, en los videos, y en todos los casos, la mayoría de los grandes productores incluyen metadata en los archivos que nos permiten saber incluso con qué modelo, con qué versión ha sido generada determinado texto, determinada imagen, video, música, lo que sea. Y esto tiene que estar asociado con esquemas de gobernanza que tengan la misión de dar respuesta a los riesgos potenciales de infracciones que pueden cometerse. Para estar a cubierto de esos riesgos potenciales, el esquema de gobernanza se suele sugerir que internamente las empresas adopten el esquema de un comité de gobernanza integrado por diferentes áreas, no algo completamente independiente, pero parte de la tarea de ese comité de gobernanza es documentar y definir, en primer lugar, las políticas internas. ¿Qué es uso admisible? ¿Qué no es uso admisible? ¿Cómo lo vamos a monitorear? En segundo lugar, de la capacitación del personal para que esté en condiciones no solo de conocer la política, sino de operar y trabajar con sistemas de inteligencia artificial dentro de los límites que establecen esas políticas. Como parte de esas políticas debiéramos estar considerando esquemas de cumplimiento de lo que se llama la debida diligencia. Esto significa verificación de licencias y propiedad intelectual de todos los datos, no solo hacerlo, quién lo va a hacer, cómo lo hace, qué nivel de responsabilidad tiene, y una política de siempre utilizar fuentes confiables. Hoy esto está simplificándose, no me atrevo a decirlo, por la aparición de hay toda una serie de nuevas empresas o negocios que están vinculadas a la implementación de inteligencia artificial. Por ejemplo, hay empresas que son exclusivamente proveedoras de datos para el entrenamiento de modelos y
parte de su propuesta de valor es el poder acreditar la propiedad intelectual y la licencia para el uso de esos datos, y el negocio es entregarnos esos datos y cedernos el uso de esas licencias que ellos tienen. Hay que establecer políticas de revisión de contenidos. Ya vamos a hablar un poco más adelante del esquema de Human in the Loop, pero todo tiene que estar sometido a la revisión humana. Y esto con un robusto mecanismo de monitoreo que esté permanentemente atento, por un lado, a lo que está ocurriendo en el mercado y por el otro a lo que está desarrollándose en el ámbito legislativo y judicial, para tener claro cualquier cambio en la legislación, en la reglamentación, y poder adecuar la operación rápidamente. ¿Qué tipo de normativa debiéramos tener en cuenta? Básicamente, en primer lugar, hay ya normativa que debiéramos tener. Digamos, la inteligencia artificial, lo que es nuevo es el instrumento que estamos usando, la potencia del instrumento y el poder transformador. Pero hay varios elementos que ya vienen de mucho antes y que son ampliamente conocidos. Nosotros, cuando trabajamos con inteligencia artificial, trabajamos con datos. Muchos de esos datos son datos personales, y desde hace ya años nuestros países tienen legislación explícita que protege los datos personales y establece obligaciones respecto a la recopilación de datos personales, el almacenamiento de esos datos personales, el monitoreo y la destrucción de esos datos personales. Mucha legislación de muchos países de América Latina, por ejemplo, le da a la persona individual el derecho de consultar y ser informado de qué datos almacena un determinado sistema respecto de él. Y adicionalmente, muchos dan el derecho a pedir la eliminación de esos datos. Ok, en el momento en que ustedes evalúan una nómina de sueldos con un sistema de inteligencia artificial, no solo están usando la inteligencia artificial y generando el debate de si lo calcula bien, si lo calcula mal, etc. Ustedes le están entregando al modelo de inteligencia artificial en ese momento datos personales de todo el personal. Le están entregando nombre y apellido, número de legajo, quizás potencialmente algún identificador de documento, alguna dirección postal o de correo electrónico, y un dato que es personal y reservado: su remuneración. Y eso ustedes se lo están entregando a ¿quién? ¿Sí? No es un problema de legislación de inteligencia artificial, es un problema de legislación acerca de la protección de los datos personales que debo tener en cuenta. Segundo, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la simulación de las capacidades de la inteligencia humana utilizando un sistema de cómputos. Cuando decimos que utilizamos un sistema de cómputos, estamos incluyendo toda la problemática de ciberseguridad que tenemos con cualquier sistema de cómputo. Acá también hay sistemas que son vulnerables, hay posibilidad de distintos tipos de ataques.
hay requerimientos de protección de los sistemas, hay requerimientos de protección física de estos sistemas. Todo lo que habitualmente discutimos de normativa de ciberseguridad se aplica acá también y más porque después entran en juego los aspectos específicos de la inteligencia artificial. Pero es un sistema de cómputo, no debemos olvidarnos de eso, con lo cual nuestras políticas de seguridad deben adaptarse también para dar lugar a esto. Y si antes discutíamos acerca del almacenamiento de los datos corporativos en la nube y algunos veían con mayor o menor simpatía que los datos del negocio de la empresa viajaran a través de Internet hacia un data center que no es un data center, que no sabemos dónde está, etcétera. Ahora eso lo estamos multiplicando muchísimas veces, sobre todo cuando adoptamos en vez de modelos open source, modelos cerrados como puede ser Claude, como puede ser GPT o Gemini o Grok, que son todos modelos cerrados que corren en data centers de los cuales no tenemos control. Bueno, toda la problemática de ciberseguridad acá se ve exacerbada. Desafortunadamente, en muchos casos las implementaciones se han hecho sin siquiera anotar estos potenciales problemas. De la legislación de propiedad intelectual y patentes es de lo que acabamos de hablar. Como se dan cuenta, en temas de propiedad intelectual y de patentes hay mucho por terminar de hablar y de descubrir. Y también juega en el medio la legislación laboral. La implementación de inteligencia artificial está impactando en el cumplimiento de nuestras tareas habituales dentro de cualquier organización. A veces haciendo las tareas más fáciles, a veces liberando tiempo para otras tareas, pero no nos olvidemos que desde la perspectiva más primaria, un asistente de inteligencia artificial es una herramienta que le ponemos, que la organización o empresa pone a disposición de un personal en particular para el cumplimiento de una tarea en particular. Muchas veces, esta nueva herramienta, como le podemos decir, provoca un cambio notable en la manera en que se trabaja, en los procedimientos que debe tener. Ok, eso, ¿cómo se enmarca dentro de la legislación laboral? Porque no está contemplado en la mayor parte de la legislación laboral. Y puede dar lugar a que muchos, con mayor o menor razón, ese no es el caso, sientan que les estamos cambiando las condiciones de trabajo. Y empiezan a aparecer nuevas exigencias con nuevos roles. Esto ya se ve. Empiecen con lo más fácil, ingresen en LinkedIn y empiecen a ver las búsquedas laborales y van a notar que cada vez más empieza a ponerse menos énfasis en el manejo de algunas herramientas de ofimática y se empieza a poner más énfasis en la capacidad de operar con sistemas de inteligencia artificial. Van cambiando los roles, van cambiando las condiciones de trabajo. La legislación laboral es algo a lo cual debemos estar atentos porque debemos mantener el encuadre. Respecto de lo específico, que ya sería cuando vamos a hablar de la implementación de inteligencia artificial en la infraestructura de una organización o empresa. Así como introducimos la electricidad, después introducimos la capacidad de cómputo, después introducimos el cómputo en la nube, hoy estamos introduciendo inteligencia artificial.
¿Qué reglamentación normativa tengo al respecto? Primero hay una certificación ISO ya respecto de la implementación de inteligencia artificial, que es la ISO 42001 del año 2023. Aquellas empresas o organizaciones que trabajan en el marco de procedimientos certificados ISO, ahí tienen el esquema que deben atender. En Occidente, el marco de referencia legal lo está dando la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es conocida como AI Act, ¿sí?, que ya fue aprobada en el año 2023, proponía una puesta en funcionamiento gradual y progresivo, y hacia el segundo semestre de este año ya debiera estar completamente implementada en todos sus aspectos. Es una legislación muy particular que atiende no a tanto lo técnico, sino la protección del derecho de los ciudadanos. Es claramente la más elaborada. De hecho, se estaban discutiendo algunas modificaciones para adecuarlas, porque por otro lado no olvidemos que es un área en donde los cambios están siendo disruptivos en cuestión de 2 meses, 3 meses. Acá los cambios no son de un año para el otro, han sido ya, por ejemplo, de noviembre-diciembre del 2025 a febrero del 2026. Ha habido cambios completamente disruptivos y completamente acelerados. Esto también fuerza que los esquemas legales sean flexibles, adaptables y que permanentemente estén siendo sometidos a revisión. La ley de la Unión Europea está actuando como un cuasi modelo de legislación para América Latina. En América Latina, hasta donde yo tengo conocimiento, el único país que tiene legislación aprobada y reglamentada es Perú. Bolivia tiene una ley de inteligencia artificial con ya media sanción, todavía falta trámite legislativo, y Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, México, todos tienen proyectos legislativos que algunos están más o menos avanzados en su tratamiento, pero todavía sin visos de aprobación. Esto obviamente irá adecuándose y decantando en la medida en que puedan ir avanzando. Fuera de la legislación, todos estos países, el modelo de base es el de la Unión Europea, no tomado a pie juntilla, pero sí la base conceptual es el de la Unión Europea. La OCDE ha elaborado y publicado a todos los países miembros guías para la implementación de inteligencia artificial en el comercio internacional. La UNESCO tiene incluso un área específica dedicada a esto y ha elaborado series de documentos con recomendaciones para la implementación de inteligencia artificial en la cultura, en la preservación del patrimonio cultural, en la educación, etc. Y en el ámbito latinoamericano hay un organismo que es la Red Iberoamericana de Protección de Datos, RIPD, que es un organismo regional que genera recomendaciones a los países miembros respecto de la protección de datos personales. Entre otras cosas, ha elaborado un documento de recomendaciones generales
para el tratamiento de datos en la inteligencia artificial. Este documento, elaborado por la RIPD, tiene 8 grandes ejes rectores, sobre los cuales sugiere que se organice todo lo que, no la ley de inteligencia artificial, sino todo lo que tiene que ver con la protección de datos en las leyes de inteligencia artificial. Es algo que las nuevas leyes deberían tener presente. No tiene ninguna fuerza de aplicación esto, son solo recomendaciones, pero tienen como interesante para nosotros, como dije, en el ámbito corporativo el problema es la incertidumbre y que un cambio de regulación haga que mi implementación quede en falta y una inversión que hice en tecnología en un sentido termine después perdiéndose o requiriendo una nueva inversión, etc. Tener en cuenta este tipo de documentos es importante porque sabemos que sirven como guías orientativas. Otra guía que no podemos ignorar es la reglamentación de protección de datos personales de la Unión Europea. La RGPD, depende en dónde vean la sigla, la GDPR, etc. Principios que desde ya debemos tener presentes es minimización de datos, un principio que no siempre se cumple, es decir, recolecto solamente los datos personales que son imprescindibles para el desarrollo de la actividad. Segundo, lo hago con una finalidad declarada, expresa y que va a actuar como límite en el uso. Yo no recolecto datos personales para cualquier uso, sino para un uso específico. Lo hago con muchísima exactitud, con mucho rigor, incluso defino el tiempo de conservación. Ustedes completan una planilla de inscripción, esa planilla de inscripción debiera incluir los datos mínimos necesarios, debiera usarse exclusivamente para los fines del evento al cual se están inscribiendo, no para otra cosa, el principio de limitación de la finalidad. Esos datos se van a almacenar en una base de datos, alguien tiene que garantizar la integridad y confidencialidad de esos datos mientras están guardados y hasta cuándo están guardados. Siempre debe haber definido un límite de tiempo para el almacenamiento de datos y debe haber un mecanismo de destrucción de los datos una vez que pasa ese límite de tiempo. Adicionalmente, muchos países, Europa es uno de ellos, no es un país, es un conjunto de países, pero muchos países, entre ellos los europeos, sería más correcto decir, tienen la obligación de asegurar que el ciudadano pueda verificar y exigir el cumplimiento de sus derechos. En principio, los derechos son a conocer los datos que están almacenados, a requerir la modificación si los datos son erróneos, a exigir la destrucción de los datos cuando no quiere mantener la relación con la organización que está almacenando los datos. Y esto debiera arbitrarse a través de algún mecanismo claro que le permita a la persona hacer ejercicio de ese derecho.
Y obviamente esto también nos da un marco de evaluación del impacto que pueden tener las brechas de datos, las filtraciones de datos, etc. Yo mencioné ya reiteradamente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea tiene varias características distintivas. La primera es la ley distingue claramente dos niveles diferentes de contacto y por lo tanto de responsabilidad con la implementación de inteligencia artificial. Una cosa son los desarrolladores y otra cosa son los implementadores. Para poner un ejemplo, el BBVA ha implementado, empezó gradualmente, ya llegó a los 110.000 suscripciones de ChatGPT para el personal de múltiples países en los que trabaja el BBVA. ¿Cómo se comparte la responsabilidad? Es diferente ante la ley la responsabilidad que tiene OpenAI, las obligaciones que en consecuencia tiene, de las obligaciones y responsabilidades que tiene el BBVA. El BBVA implementa un sistema, OpenAI lo desarrolla. Primera distinción que hay, y hay distintas áreas de responsabilidad. Segundo, hay distinta normativa para los desarrolladores y para los implementadores. Son distintas las obligaciones. Clasifica las aplicaciones, todas las aplicaciones que hagamos, en niveles de riesgo. ¿De riesgo para qué? De riesgo para los derechos de las personas o de los ciudadanos. Lo que toma como bien a proteger son los derechos. Obviamente que entre los derechos del ciudadano está el derecho a la propia imagen, el derecho a la propiedad de sus datos, a que sus datos estén adecuadamente protegidos, todo lo que la ley de protección de datos personales incluye y más. Porque acá empieza el tema de, por ejemplo, clonación de voz. Las personas son dueñas de su voz, del mismo modo que son dueñas de su imagen. En la medida en que se trabaja, la ley se centra en proteger esos derechos. Para proteger esos derechos, lo que analiza es las distintas aplicaciones ponen en diferente nivel de riesgo esos derechos. Consecuentemente generan una clasificación de las aplicaciones y dicen aplicaciones que tienen baja probabilidad de ponerlo en riesgo, media actividad, hasta una probabilidad inaceptable. No sé si esto resultó claro. Y concordantemente, como esto es de implementación bastante compleja, como yo mencioné, establece plazos para que las empresas vayan adecuando su operación progresivamente. Esos plazos comenzaron en el año 2024, si no me equivoco, alrededor de agosto-octubre del 2024, y todo el proceso de implementación debiera completarse al segundo semestre de este año. He hablado y se habla mucho de los niveles de riesgo que define, porque esto tiene que ver, impacta directamente en
las aplicaciones que hacemos de la inteligencia artificial, qué aplicaciones puedo hacer, qué aplicaciones son más complejas y qué aplicaciones no puedo hacer. Ustedes van a ver que hay distintas presentaciones de los niveles de riesgo. En algunas presentaciones dicen que hay 3 niveles de riesgo, en algunas dicen que hay 4. En realidad no se contradicen. El tema es, hay un conjunto de sistemas que son considerados inaceptables. ¿Por qué? Porque el riesgo de violación de los derechos del ciudadano que suponen este tipo de implementaciones es un riesgo inaceptable. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de detección biométrica aplicados en la vía pública a público en general. Eso, según la ley europea, está prohibido, es un uso inaceptable. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a su privacidad cuando está en la vía pública. No por estar en la vía pública, yo tengo derecho a invadir su privacidad. Es diferente cuando hablo de reconocimiento biométrico dentro de las instalaciones de una empresa. ¿Por qué? Porque con las debidas salvaguardas y con las debidas advertencias, yo puedo implementar dentro de la empresa reconocimiento biométrico. Por supuesto, esto no puede hacerse de manera oculta o subrepticia, tiene que ser público, tiene que ser claro, tiene que estar aceptado por el personal. Obviamente el personal donde la empresa decide que va a implementar biometría tiene el derecho de decir no quiero trabajar acá, por supuesto. Pero internamente la empresa puede hacerlo. Eso es considerado una implementación de riesgo alto. Pero volviendo es entonces algunos, lo que es riesgo inaceptable, dicen esto no es un nivel de riesgo, esto es una calificación. Son aplicaciones de uso inaceptable. Lo que se implementa son 3 niveles de riesgo, bajo, medio y alto. Otros dicen son 4. No vale la pena la discusión. Las implementaciones de riesgo alto son aquellas que ponen en el filo del entredicho algún derecho del individuo que, por lo tanto, antes de ser implementado, tiene que estar la aplicación evaluada y debidamente certificada por la autoridad competente. La ley delega en que cada país internamente reglamente cuál va a ser la autoridad de aplicación, cómo lo van a manejar, etc. Pero el riesgo alto supone que son aplicaciones que no se pueden implementar sin más y sin nada de supervisión del Estado. Ahí debiera haber algún mecanismo de supervisión del Estado. De hecho, la mayoría de los estados europeos lo que han hecho es introducir lo que llaman los sandbox de aplicaciones, en donde son sistemas aislados en el que se implementa la aplicación para evaluar el nivel de intrusión que puede llegar a tener. Después están las aplicaciones de riesgo medio, que si una aplicación es calificada como de riesgo medio, es obligatorio que haya supervisión constante, debidamente documentada, y auditoría regular del sistema para garantizar el funcionamiento y el tratamiento que hace de los datos. Y los sistemas de riesgo bajo son aquellos que no tienen requerimientos particulares ni medidas adicionales,
se pueden implementar sin mayor complicación y sin mayor control. Ya les mencioné, perdón, ¿hasta acá alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No lo dijimos, mil disculpas. Tienen el panel de preguntas y respuestas, uno que dice PIR, en el cual van a encontrar la posibilidad de volcar sus preguntas. Rebeca está atenta cuando son preguntas de tipo administrativo, etcétera, las va a responder rápidamente, las demás las iré respondiendo yo en la medida en que las voy viendo o que Rebeca me comenta. Cualquier pregunta, entonces, el panel de PIR pueden agregar la pregunta que tengan. De PIR o preguntas y respuestas, ¿no? Ok. Si hay preguntas, me las dejan en el panel, después vuelvo sobre eso. En el ámbito de ciberseguridad, es un ámbito que está adecuándose a la introducción de inteligencia artificial. Hay abundante información del NIST sobre un marco de referencia para el tema de ciberseguridad con directivas para la implementación de sistemas. Hay una normativa ISO 27001, que es la certificación de gestión de la seguridad, que sigue estando plenamente vigente y que tenemos que atender. Están las directivas de NIS, que establecen requisitos para los operadores de los servicios, que todos los operadores de servicio deben tener presente. Digamos, en términos generales, en el ámbito de ciberseguridad, seguimos con toda la normativa aplicada porque, como dije en un momento, estamos ante un sistema de cómputo, en definitiva. Acá hay hardware, software, transferencia de datos, comunicaciones seguras, requisitos de autenticación, cifrado, control de integridad. Todo eso sigue tan vigente como siempre, nada ha cambiado y ahí los equipos de seguridad corporativos siempre tendrán una palabra que decir. El tema privacidad de los datos y los equilibrios. A ver, a nivel corporativo se sugiere que haya, ya lo dije, un comité de gobernanza que sea el que asume la responsabilidad de elaborar, controlar y llevar adelante todo lo que tenga que ver con las políticas de adopción de inteligencia artificial, y se sugiere que haya un área de ética que puede ser independiente, pero en muchos casos es parte también del comité de gobernanza. ¿Qué tiene que ver el área de ética? Acá hay muchos aspectos que no están reglamentados por la ley y no lo estarán. A ver, la ley me establece un piso. Cuando yo voy a implementar inteligencia artificial, como mínimo tengo que tener en cuenta y no puedo dejar de lado estos aspectos, estos elementos, estos cuidados que debo tener siempre presentes. El marco regulatorio de ética de la implementación me establece un techo, define cómo vamos a trabajar, cómo vamos a evaluar, ahí dice rápidamente la evaluación del impacto. La evaluación del impacto, que parece muy simple, es muy compleja porque
ustedes tienen dentro de la organización multiplicidad de personas, cada persona es un caso individual y cada una de ellas tiene capacidades diferentes, habilidades diferentes y una actitud diferente ante la incorporación de nueva tecnología y de inteligencia artificial en particular. Lo que debe buscar el marco ético es que aseguremos a todos la misma posibilidad, ponerle a todos al alcance las mismas herramientas para lograr los objetivos. Después veremos cada uno dentro de sus particularidades cómo responde a esa igualdad. Pero, por ejemplo, ustedes tienen una gerencia, tiene 2 secretarias ejecutivas porque tiene una gran carga de trabajo. A una de las secretarias ejecutivas le dan una licencia de asistente integrado en toda la suite de ofimática, con lo cual empieza a tener inteligencia artificial en el correo electrónico, en el procesador de texto, en las planillas de cálculo, en la generación de presentaciones, el manejo y la generación de reuniones, la gestión de agendas de reuniones del jefe, etc. A la otra secretaria no le dieron la licencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en cuanto la secretaria a la que le dieron licencia adopte la licencia, se familiarice con ella y la incorpore como una herramienta de trabajo, lo que van a empezar a ver es que la secretaria que tiene licencia se vuelve a los ojos de todos más eficiente, porque realmente es más eficiente, porque resuelve sus correos electrónicos en muy poco tiempo, porque es capaz de preparar una presentación de apoyo para una exposición en mucho menos tiempo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Le pido un PowerPoint a la secretaria que no tiene licencia y esa secretaria, con todo el esfuerzo, está 2 días para hacer el PowerPoint. Le pido un PowerPoint semejante a la secretaria que tiene licencia y me encuentro con que la secretaria que tiene licencia tiene listo el PowerPoint en cuestión de 1 o 2 horas. La próxima vez, ¿a cuál de las dos le voy a pedir el trabajo? A la que tiene licencia, porque es más efectiva. Cuando tenga que considerar dar un bono a fin de año, ¿a cuál de las dos le voy a dar el bono? A la que tiene licencia, no a la otra. Ahora, ¿es responsabilidad de la que es menos eficiente el ser menos eficiente o es consecuencia de que nosotros en la asignación de las licencias tuvimos una visión sesgada y parcial y no establecimos un principio de igualdad para que todos tuvieran las mismas posibilidades? ¿Se entiende? Eso es lo que establece un buen marco ético. Va a generar igualdad de condiciones, igualdad de posibilidades, igualdad de herramientas. Obviamente que igual puede pasar que yo le dé licencia a las dos, las capacite a las dos, les dé soporte a las dos y una tenga mejor disposición y obtenga mejores resultados, mientras que la otra, que tiene peor disposición, obtiene resultados menos significativos. Bueno,
ahí claramente es resultado de la actitud personal de cada uno, pero no del planteo que se hace desde la organización, que es lo primero que debemos cuidar. ¿Qué es lo que debiera tener como objetivos el comité de gobernanza? En primer lugar, mitigar los riesgos que tiene la implementación de inteligencia artificial. La implementación de inteligencia artificial tiene 4 riesgos básicos: los sesgos, las alucinaciones en los resultados, las violaciones de la privacidad de la información y lo que se llama la falta de alineación, es decir, cuando los resultados que va planteando la inteligencia artificial dejan de estar alineados con los objetivos de la organización. Bueno, primera tarea del equipo de gobernanza es cómo va a mitigar esos riesgos que no son del ámbito de la ciberseguridad, son del ámbito específico de la inteligencia artificial. Segundo lugar, y también relacionado con eso, cómo vamos a alinear la estrategia de implementación de inteligencia artificial con la estrategia de negocios que tiene la empresa. La empresa tiene objetivos de negocio, toda implementación de tecnología debe alinearse con esos objetivos de negocio. Tiene que fomentar la confianza en la nueva tecnología. Siempre hay desconfianza, siempre hay temor a lo nuevo. Por supuesto, siempre hay entusiastas que superan rápidamente cualquier temor, pero hay muy frecuentemente, en algunos casos, temor que puede paralizar y que requiere de respuestas. ¿Ok? El comité de gobernanza a cargo de esas respuestas. Tiene que asegurar que la innovación se haga de modo responsable, sin perjudicar al personal, sin perjudicar a los clientes ni los proveedores, cumpliendo toda la legislación sobre protección de datos personales. Y sobre todo asegurando esto, y el comité de ética, hay a veces distintas maneras de presentarlo, que se respete el principio de Human in the Loop. ¿Qué significa Human in the Loop? El humano en el bucle, el humano en el proceso. Básicamente lo que queremos decir con Human in the Loop es: ningún proceso tiene que estar automatizado de forma tal que se independice totalmente de cualquier mecanismo de control por parte de un usuario humano. Muy al contrario, todo proceso debe considerar instancias específicas de revisión en donde el revisor es un operador humano que controla el avance de la operación y habilita que continúe. Es decir, la operación no continúa de modo automático sola si no hay una instancia de verificación en donde interviene un humano. Si lo miramos desde la perspectiva de la lógica de proyecto, todas las etapas, el diseño, la implementación, el monitoreo, la revisión, la toma de decisiones, en todas las etapas debe considerarse el proceso de Human in the Loop y siempre documentarlo, monitorearlo, etc. Hay en la teoría 3 niveles posibles de supervisión humana de estos procesos. Lo que se llama supervisión directa, esto quiere decir el proceso siempre llega a un punto, se interrumpe y requiere la verificación humana, siempre. No hay excepciones, todas las veces. Segundo mecanismo es lo que se llama supervisión por excepción.
hay definido un mecanismo de operación regular y solamente se someten a control humano las desviaciones respecto de esa operación regular. Si todo funciona bien, no hay intervención. Si algo sale de la operación regular, eso es lo que es verificado. El tercer mecanismo es el de supervisión posterior a la acción, es decir, toda la operación se hace sin que se detenga en ningún momento para esperar ninguna verificación de orden humano. Ahora, si a partir de los resultados surge que hay algo que no coincide con lo que se esperaba, ahí se verifica específicamente lo que provoca esa alerta después de la operación. Por lo tanto, cuando hablamos del Consejo de Gobernanza, el Consejo de Gobernanza tiene una serie de tareas que son claras. La primera es la elaboración y aprobación de las políticas de uso aceptable. Esto no es un libro de 500 páginas. Esto en el inicio puede ser una página con una serie de decisiones que se toman sobre el tema, qué modelos se van a usar, en qué condiciones se van a usar, con qué proveedores van a trabajar, quién va a estar a cargo de la implementación, en qué procesos y con qué datos es admisible que usemos y en qué procesos y en qué con qué datos no es admisible que los usemos. Todas esas son definiciones en la política. A veces pueden ser soluciones simples que se resumen en menos de una página. El problema es, no tiene que ser una definición estática. La implementación de inteligencia artificial en las empresas es de prever que la veamos evolucionar muy rápidamente. Esto significa que nuestras políticas van a tener que estar sometidas a revisión permanentemente. Segundo, son los responsables de gestionar los riesgos. Los 4 riesgos propios y otros que puedan surgir en algún momento. Son los que tienen que ocuparse de comunicar todo lo que se vaya decidiendo, lo que se hace, lo que se suspende, lo que no se va a hacer, las decisiones. La comunicación del proceso es responsabilidad del Comité de Gobernanza y paralelamente es responsabilidad del Comité de Gobernanza rendir cuentas cuando la dirección ejecutiva lo pida, cuando alguna instancia de auditoría lo pida. Son los que asignan recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros. Toda implementación de este tipo requiere recursos. Para poder cumplir con sus obligaciones, son los que tienen que supervisar la implementación, no hacerla. La implementación tiene sus propios responsables, pero sí el Comité de Gobernanza o el Consejo de Gobernanza es el responsable de supervisar la implementación y de definir la estrategia de inteligencia artificial, sabiendo que estos son los objetivos de negocio, que esta es la estrategia de negocio, esta es la estrategia que adoptamos para la incorporación de inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar? En realidad acá habría que decir en los próximos meses. La magnitud del cambio muchas veces no terminamos de apreciarla y es necesario que a veces nos pongamos al costado y miremos lo que está pasando. Tomemos conciencia que este boom comenzó
el 30 de noviembre del año 2022, cuando OpenAI publicó en Internet el acceso a ChatGPT 3.5. Fue el primer lanzamiento. Pero todo esto, saquen la cuenta, es apenas hace 3 años y todavía no 3 meses, ¿no? Y eso está trastocando todo. Si hoy miran las empresas más valiosas, ¿son empresas de inteligencia artificial o están vinculadas a? Si ustedes miran las empresas de mayor valor estratégico, no valor financiero, son empresas de inteligencia artificial o vinculadas a inteligencia artificial. Observen las startups que más crecen, son las que están vinculadas a la inteligencia artificial. ¿Dónde están apareciendo nuevos modelos de negocios? En el área de inteligencia. Llevamos apenas 3 años. Y el lanzamiento de un asistente como fue Claude Sonnet 4.6 provoca la caída de la cotización de las grandes empresas productoras de software, la caída de la cotización de las grandes organizaciones de estudios de abogados, de derecho, de estudios contables, las grandes consultoras, todas las cotizaciones cayeron. Bastó que Anthropic pusiera en el mercado una serie de herramientas que son realmente muy potentes y está cambiando la manera en que trabajan las empresas. Lo mencioné, hay bancos que ya tienen más de 100.000 asistentes operando, no en sistemas centrales, en el escritorio de cada empleado. Muchas de las situaciones que van surgiendo son resueltas con inteligencia artificial. El CEO de Anthropic y el CEO de OpenAI han dejado claro en ambos casos, con declaraciones con alguna diferencia, que en ambas empresas el 90% del código de programación lo hace asistentes de inteligencia artificial. Estamos asistiendo a que asistentes de inteligencia artificial sean los que desarrollan el código de la próxima versión de asistentes de inteligencia artificial, con un mínimo de intervención humana que en todo el proceso suele estar por debajo del 10%. El impacto que está teniendo es monstruoso y poco a poco lo vamos a ver llegar en todos los aspectos. Y en ese sentido nos empiezan a preocupar los mecanismos de rendición de cuentas. Vamos a ver cambios en las exigencias de transparencia. Cada vez va a ser más evidente que todo uso de asistentes de inteligencia artificial deba ser publicitado. En Europa, por ejemplo, todo usuario tiene derecho a saber que quien le vende algo, quien le proporciona un servicio, utiliza en el proceso de venta o en el proceso de generación del servicio inteligencia artificial. Ya es obligatorio. No está claro cómo, pero ya está. Va a haber discusión y evolución en todo lo que es la problemática de los sesgos y la consecuencia de los sesgos, que son la discriminación. Obviamente, como se darán cuenta, porque hablamos mucho en este seminario de eso, todos los problemas de protección de datos y de privacidad están
a la orden del día y esto va a evolucionar más porque herramientas más potentes generan mayores riesgos para la privacidad y esto requerirá mayores medidas de prevención. Todo el punto de discusión acerca de los derechos de autor, la propiedad intelectual, es algo que va a empezar a surgir. La discusión de las normas éticas. Para que ustedes tengan una idea, el Pentágono en Estados Unidos firmó contrato con OpenAI, con Google, con Anthropic y con Grok, con xAI, que es Elon Musk, que tiene su propio modelo que es Grok. Los contratos son contratos para cada uno iguales de $200 millones anuales que apuntan a integrar la inteligencia artificial en los procesos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El más eficiente de todos, según el juicio del Pentágono, es Claude de Anthropic. Ahora, cuando fueron a todos los modelos, salvo Grok, tienen lo que se llaman salvaguardas de seguridad, que son mecanismos de defensa políticas que se niegan al uso de inteligencia artificial, de ese modelo de inteligencia artificial para lo que se consideran fines abusivos, como puede ser para el desarrollo de pornografía, pedofilia, procesos de abuso, violación de derechos humanos, y en el medio está el desarrollo de armamento autónomo, como son los drones con inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento biométrico en la vía pública, etc. ¿Cuál es el modelo más eficiente para eso? Claude. ¿Qué es lo que les está pasando? Claude no funciona en esos entornos porque las salvaguardas de seguridad de Claude hacen que no responda, por ejemplo, cuando tiene que tomar una decisión en un dron para operar contra un blanco. Tiene una directiva que hace que no pueda actuar en contra de personas humanas. El Pentágono, consecuentemente, le requiere a Anthropic que levante las salvaguardas de seguridad para poder aplicarlo, porque en la evaluación de ellos es el que quieren aplicar. Anthropic le contesta que no. ¿Por qué? Porque sus normas éticas no le permiten habilitar el modelo que ellos crearon para ese tipo de usos. Toda esta historia vamos a ver cómo termina mañana. Mañana es el día que le pusieron como límite para que levante las barreras de seguridad. Pero hasta ahora, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, viene dejando claro que no lo van a hacer, que si esto le cuesta la rescisión del contrato de $200 millones, les costará, pero que ellos no van a levantar las barreras de seguridad que tienen implementadas. Vamos a ver avanzar los marcos regulatorios. Problemas como el que contaba recién vamos a empezar a encontrarlos todos los días. Y un desafío que quedó patente en la cumbre de inteligencia artificial que se desarrolló en Nueva Delhi la semana pasada, la necesidad de armonizar al menos reglamentaciones internacionales para ir nivelando, porque las diferencias que se van a provocar por la implementación de inteligencia artificial son muy grandes, con lo cual el desafío es un proceso que recibe el nombre de democratización de la inteligencia artificial. Esto significa que todos tengan la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones. Esto es complejo, tiene
problemas técnicos, problemas financieros, problemas políticos, problemas de geopolítica incluso, pero quedó claro en la cumbre de Nueva Delhi que es un objetivo claro hacia el cual se apunta. Ok. No veo que haya preguntas. Rebeca, ¿no hay preguntas? No, Oscar, creo que no. Bueno, si no es así, antes de concluir esta sesión, queremos recordarle la importancia de responder esta encuesta de asistencia. También les recuerdo que la pueden encontrar en el chat de preguntas y respuestas. Sus respuestas son fundamentales para seguir mejorando nuestros talleres y además son necesarias para que puedan recibir su diploma de participación. Estamos seguros de que hoy se llevan conocimientos muy valiosos y que les permitirán aplicarlos en la inteligencia artificial. Les reiteramos que el programa Hay para todo México es completamente gratuito gracias a la iniciativa de Microsoft Elevate en colaboración con Compueducación. Agradecemos profundamente a nuestro instructor Oscar por su excelente participación y sobre todo a cada uno de ustedes por acompañarnos a ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Esperamos verlos muy pronto en los próximos talleres. Que tengan un bonito día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.